Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro, les va a mantener al borde de sus asientos. Tenemos una situación que, francamente, es un torbellino de emociones, sospechas y, por supuesto, una gran dosis de drama. Imaginen esto: Melanie, una de nuestras protagonistas en esta historia, ha llegado con una noticia impactante. Está segura, o eso dice ella, de que está esperando un hijo de Can. Pero aquí viene el giro, el que lo complica todo y nos deja a todos preguntándonos qué está pasando realmente. Can, el supuesto padre, lo niega al instante. No solo un no estoy seguro, sino un rotundo, un categórico, un inmediato, no, eso no es posible. Y claro, esto nos abre un abanico de preguntas. ¿Qué hay detrás de esta negación? ¿Es Melanie sincera? ¿Está Can ocultando algo? ¿O hay algún malentendido gigantesco en medio? Vamos a desgranar esta historia, a explorar las diferentes posibilidades y a intentar entender qué diablos está pasando. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y análisis. Es completamente gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que aquí estamos. Melanie, con esa mirada que mezcla sorpresa, quizás algo de valentía, pero también una vulnerabilidad innegable, se enfrenta a Can. La escena, imagínenla, podría ser en un lugar tranquilo, quizás una cafetería concurrida donde el ruido de fondo contrasta con la tensión que se respira en su mesa, o quizás en un momento más íntimo, en la privacidad de sus hogares, lo que haría la confrontación aún más cruda. Melanie suelta la bomba: Can, tengo algo muy importante que decirte. Estoy embarazada. La frase, cargada de significado, debería ser un momento de conexión, de sorpresa compartida, de un futuro que se abre de golpe. Pero la reacción de Can es todo lo contrario. No hay sorpresa, no hay reflexión, no hay siquiera un atisbo de sorpresa. Su respuesta es automática, cortante, como si ya hubiera tenido esa conversación 1000 veces en su cabeza y tuviera una respuesta preparada. No, Melanie. Eso no es posible. Yo no soy el padre. Y se acabó. El mundo de Melanie, o al menos la versión que ella creía tener, se desmorona en ese instante. Ahora analicemos las posibles razones detrás de esta negación tan tajante. Primero, la más obvia: Can realmente cree que no es el padre. Esto podría deberse a varias razones. Quizás su relación con Melanie no ha sido tan exclusiva como ella pensaba, o como él pensaba que era la relación de ella. Si ha habido infidelidades por parte de Melanie, y él tiene sospechas fundadas de que el embarazo no es suyo, su negación sería una reacción defensiva, una forma de protegerse de una paternidad que no le corresponde. O tal vez, y esto es más complicado, Can tiene sus propias inseguridades o experiencias pasadas que lo hacen desconfiar instintivamente. Tal vez se siente traicionado o herido y su reacción es una forma de venganza emocional, de asegurarse de que Melanie no lo dé por sentado. Otra posibilidad es que Can esté mintiendo. Pero, ¿por qué? Aquí es donde se pone interesante. Podría ser que él sepa que es el padre, pero no quiere asumirlo. Quizás no está preparado para ser padre, o no quiere tener un hijo con Melanie por alguna razón específica. Tal vez la relación está en un punto muy inestable, o él tiene otros planes para su vida que un hijo en este momento complicaría enormemente. En este escenario, la negación sería una estrategia para evadir la responsabilidad, una forma de escabullirse de una situación que considera indeseable. Podría ser que intente convencer a Melanie de que se equivoque, o que busque alguna forma de invalidar su afirmación. También está la opción de que Can esté bajo algún tipo de presión externa. ¿Hay alguien más influyendo en su decisión? Quizás su familia, sus amigos, o incluso otra pareja con la que él tenga un compromiso más serio. Si él está en una relación seria con otra persona y Melanie se entera de su embarazo, su negación podría ser un intento desesperado por salvar su otra relación, aunque sea a costa de la verdad y de Melanie. Esto sería cruel, pero no imposible. Y luego está la perspectiva de Melanie. ¿Está ella completamente segura de que Can es el padre? A veces, en momentos de estrés o de gran ilusión, las personas pueden aferrarse a una creencia sin tener todas las pruebas. Quizás hay una posibilidad, por remota que sea, de que el padre sea otra persona. No estoy diciendo que Melanie esté mintiendo intencionadamente,
pero la mente humana es compleja, y las emociones juegan un papel crucial en cómo percibimos la realidad. Quizás ella quiere tanto que el padre sea Kan que ha llegado a convencerse de ello, o tal vez simplemente no ha considerado otras posibilidades. O por supuesto, está la posibilidad de que ella esté completamente segura y Kan lo sepa, pero él simplemente no quiere ser el padre. Imaginemos la conversación después de esa primera negación. Melanie, herida y confundida, probablemente intentaría argumentar, presentar pruebas, o al menos buscar una explicación. Pero Kan, yo estoy segura. No puede ser que no seas tú. Y él, quizás con una frialdad que duela aún más, insiste, lo siento, Melanie, pero estoy convencido de que te equivocas. La tensión aumenta. Podrían surgir acusaciones, reproches. Melanie podría decirle a Kan que la está engañando, que la está despreciando. Kan, por su parte, podría acusarla de ser irresponsable, de haber sido descuidada, o incluso de estar intentando manipularlo. En este punto, la comunicación se rompe. Las emociones toman el control. Melanie se siente rechazada, sola y con una carga inmensa sobre sus hombros. Kan se siente presionado, quizás acorralado, y firme en su postura. La situación es un callejón sin salida. Lo que podría ser un momento de unión y de construcción de un futuro, se convierte en un campo de batalla emocional. ¿Qué herramientas podrían usarse para aclarar la situación? La más evidente y la que probablemente vendrá a la mente de todos, es una prueba de paternidad. Pero llegar a ese punto implica una profunda herida. Para Melanie, pedir una prueba sería admitir que Kan duda de ella, que no confía en su palabra. Para Kan, someterse a una prueba podría ser una forma de limpiar su nombre, pero también podría ser un reconocimiento tácito de que está involucrado en la situación. Y no olvidemos que el resultado de esa prueba podría ser devastador para cualquiera de los dos, independientemente del resultado. Además de la prueba de paternidad, está la comunicación, o la falta de ella. Si ambos estuvieran dispuestos a sentarse y hablar honestamente sin culpas ni acusaciones, quizás podrían llegar a un entendimiento. Melanie podría explicar por qué está tan segura, compartir sus sentimientos y sus temores. Kan podría expresar sus razones para dudar, sus miedos y sus preocupaciones. Pero la verdad es que en el calor del momento, con las emociones a flor de piel, esa comunicación honesta es extremadamente difícil de lograr. Pensemos en las posibles consecuencias de esta situación. Si Kan sigue negándose, Melanie se enfrentará a un embarazo en solitario, o tendrá que buscar otras vías para el apoyo, quizás recurriendo a su familia o amigos. Si se confirma que Kan es el padre, ¿cómo se manejará esa verdad después de tanta negación y dolor? Si por el contrario se demuestra que Kan no es el padre, ¿cómo se sentirá Melanie al respecto? ¿Se sentirá utilizada, engañada por sus propias ilusiones, o por una situación que no entendió correctamente? Esta historia nos recuerda lo frágiles que pueden ser las relaciones y cómo una sola conversación puede cambiarlo todo. Nos expone a la vulnerabilidad humana, a los miedos, a las inseguridades y a las decisiones difíciles que a veces tenemos que tomar. Es un recordatorio de que la verdad no siempre es simple y que las apariencias pueden ser engañosas. Y aquí es donde entra la parte que nos fascina a nosotros, que nos encanta analizar, las motivaciones ocultas, las emociones no expresadas, las verdades que se esconden detrás de las palabras. Kan niega al instante y esa negación instantánea nos dice mucho. Nos dice que no es una duda pasajera, no es una sorpresa que necesite procesar. Es una certeza, una convicción. Pero, ¿de dónde viene esa convicción? ¿Es basada en hechos, en sospechas, o en algún tipo de instinto protector para sí mismo? Melanie, por su parte, está en una posición increíblemente difícil. Ella tiene una verdad que quiere compartir, una noticia que debería ser un punto de inflexión en su vida, y se encuentra con un muro de negación. Su reacción ante esa negación, su perseverancia, su posible dolor, todo eso nos dice mucho sobre su carácter y sobre la importancia que le da a la relación con Kan. Lo fascinante de estas historias es que nunca hay una respuesta única y fácil. Cada uno de nosotros, al escuchar esta situación, probablemente se pondrá del lado de uno o de otro, o quizás intente ser objetivo y analizar todas las posibilidades. Y eso es lo que nos hace humanos, esa capacidad de empatizar, de juzgar, de intentar entender el porqué detrás de las acciones. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto?
En primer lugar, la importancia de la comunicación abierta y honesta, incluso cuando las noticias son difíciles. En segundo lugar, la complejidad de las relaciones humanas y las múltiples capas de verdad que a menudo existen. Y en tercer lugar, la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de enfrentar situaciones adversas y de seguir adelante, pase lo que pase. En resumen, tenemos a Melanie anunciando un embarazo, y a Khan negando rotundamente ser el padre. Hemos explorado las posibles razones detrás de esa negación, desde la sinceridad de Khan hasta la posibilidad de engaño, opresión y externa, sin olvidar la perspectiva de Melanie. Es una situación llena de incertidumbre y de posibles consecuencias significativas para ambos. Y ahora, la pregunta para ustedes, nuestra increíble comunidad. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Khan está diciendo la verdad? ¿O creen que está mintiendo? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Melanie? Queremos leer sus opiniones, sus teorías, sus consejos. Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante y han disfrutado de nuestro análisis, no olviden dejar un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que disfrute de una buena historia y de un análisis profundo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Gracias por vernos.